Mad Max Beyond Thunderdome es la tercera entrega de la saga distópica de Mad Max y marca un cambio notable en el tono respecto a las películas anteriores. Estrenada en 1985, la historia continúa explorando un mundo post-apocalíptico devastado por la guerra nuclear, donde la escasez de recursos, especialmente combustible y agua, ha transformado la civilización en una colección de tribus, ciudades-estado y comunidades primitivas que luchan por sobrevivir. En esta entrega, el protagonista interpretado por Mel Gibson vuelve a encarnar a Max Rokatansky, aunque el personaje adquiere un matiz más mitológico y simbólico, alejándose parcialmente del antihéroe más violento y nihilista de las películas anteriores. La historia comienza con Max viajando por el desierto en busca de su carro perdido, acompañado por una carreta improvisada tirada por camellos. El mundo que lo rodea es aún más árido y desolado que antes, lleno de restos de civilización destruida y comunidades que sobreviven con estructuras sociales rudimentarias. Durante su travesía, Max es asaltado por Jedediah y su hijo, dos bandidos que sobrevuelan el desierto en un pequeño avión improvisado. Ellos le roban su vehículo y sus pertenencias, lo que deja a Max completamente vulnerable en medio del desierto. Este evento inicial establece el tono de la película. La supervivencia depende no solo de la fuerza, sino también de la astucia y la capacidad de adaptación. Sin recursos y al borde de la muerte, Max llega finalmente a Bartertown, una ciudad caótica construida en medio del desierto y gobernada por una compleja estructura de poder. Bartertown es un lugar donde todo se negocia, desde alimentos hasta energía, y donde la ley es impuesta de manera brutal y arbitraria. La ciudad está administrada por Auntie Entity, interpretada por Tina Turner, una líder carismática, autoritaria y pragmática que busca mantener el control absoluto sobre la comunidad. Bajo su liderazgo, Bartertown funciona gracias a una fuente de energía basada en metano, producido por una enorme instalación subterránea conocida como Mundo Subterráneo. En este sistema subterráneo vive Master Blaster, una dupla singular compuesta por un hombre diminuto extremadamente inteligente conocido como Master, y su protector físicamente imponente llamado Blaster. Master controla el funcionamiento técnico de la ciudad, especialmente la producción de energía, mientras que Blaster actúa como su fuerza bruta. Esta relación simbiótica es fundamental para el equilibrio de poder en Bartertown, ya que nadie puede desafiar a Master Blaster sin enfrentarse a sus dos componentes. Sin embargo, Auntie Entity desea eliminar este equilibrio para consolidar su dominio total sobre la ciudad. Max es capturado tras su llegada a Bartertown y llevado ante Auntie Entity, quien percibe en él un hombre capaz de realizar trabajos difíciles. Ella le ofrece un trato. Si logra eliminar a Blaster, le devolverá sus pertenencias robadas y le permitirá marcharse con vida. Max acepta, aunque no por lealtad, sino por supervivencia. Sin embargo, la tarea no es sencilla, ya que Blaster es prácticamente invencible en combate directo. Esto lleva a Max a idear un plan más astuto, basado en las reglas de la propia sociedad de Bartertown. El enfrentamiento entre los habitantes de la ciudad se decide en una arena conocida como Thunderdome, una estructura circular gigante donde los combatientes luchan hasta la muerte, bajo la regla "dos hombres entran, uno sale". Max provoca deliberadamente a Blaster en un combate dentro del Thunderdome, utilizando trampas y su ingenio para igualar las condiciones. Aunque inicialmente parece que Max no tiene oportunidad contra la fuerza superior de su oponente, logra descubrir el punto débil de Blaster: su vulnerabilidad mental y emocional, derivada de su dependencia del Master. Durante el combate, Max se da cuenta de que Blaster no es simplemente una máquina de violencia, sino una figura con limitaciones cognitivas que lo hacen incapaz de tolerar ciertos estímulos sensoriales. Max explota esta debilidad y consigue derrotarlo de manera indirecta, rompiendo así la estructura de poder que sostenía a Master Blaster. Sin embargo, cuando llega el momento de ejecutar a Blaster, Max se niega a matarlo, lo que genera un conflicto inesperado con Auntie Entity, quien esperaba un resultado más definitivo. La negativa de Max a matar a Blaster tiene consecuencias profundas. Auntie Entity lo considera un traidor y ordena su expulsión al desierto, castigándolo con una condena casi segura de muerte. Sin embargo, Max sobrevive nuevamente y termina en una comunidad de niños que habitan en un oasis oculto conocido como Nunca Nunca. Este grupo de niños cree que Max es una figura mesiánica llamada el Comandante Tom, un héroe legendario destinado a guiarlos hacia una tierra prometida.
Los niños viven aislados del resto del mundo y han desarrollado su propia mitología basada en fragmentos distorsionados de la historia anterior a la catástrofe nuclear. Creen que una ciudad llamada Paraíso existe en algún lugar y que un piloto perdido puede llevarlos allí. Max inicialmente rechaza estas ideas, considerando las ilusiones infantiles sin fundamento, pero poco a poco comienza a comprender su necesidad de esperanza en un mundo devastado. Uno de los elementos centrales de esta parte de la historia es la evolución psicológica de Max. Aunque al principio es un sobreviviente solitario y cínico, su interacción con los niños lo obliga a confrontar su propia humanidad. A través de su experiencia, la película explora temas como la redención, la responsabilidad y la posibilidad de reconstruir la civilización a partir de los restos del pasado. Los niños finalmente convencen a Max para ayudarlos a encontrar casa, una supuesta tierra de origen donde podrían empezar una nueva vida. Max descubre que casa, en realidad, es la ciudad de Sydney, ahora convertida en ruinas tras el apocalipsis. A pesar de ello, decide ayudar a los niños a escapar, utilizando el mismo avión que había sido robado anteriormente por Jedediah. Este piloto, junto con su hijo, vuelve a aparecer en la historia y establece una relación de colaboración con Max, aunque inicialmente motivada por intereses personales. El plan de escape se convierte en una de las secuencias más importantes de la película, ya que representa la transición del caos hacia la posibilidad de un futuro. Max, Jedediah y los niños logran poner en marcha el avión y despegar, mientras son perseguidos por las fuerzas de Bartertown. La huida simboliza no solo la supervivencia física, sino también la ruptura con el ciclo de violencia y control representado por Auntie Entity. A lo largo de la película, el personaje de Auntie Entity permanece como una figura ambigua. No es simplemente una villana, sino una líder que intenta mantener el orden en un mundo desintegrado, aunque mediante métodos autoritarios. Su relación con Max sugiere un respeto mutuo basado en la comprensión de que ambos son sobrevivientes en un entorno hostil, aunque con filosofías opuestas sobre cómo enfrentar ese mundo. Finalmente, Max se separa de los niños después de asegurarse de que pueden continuar su viaje hacia una nueva vida. Él decide quedarse atrás en el desierto, continuando su existencia solitaria. Los niños, por su parte, siguen creyendo en la figura mítica de Max como su salvador, lo que refuerza el aspecto legendario del personaje dentro del universo de la saga. La película concluye enfatizando la dualidad entre destrucción y esperanza, un tema recurrente en toda la franquicia. En conjunto, Mad Max Beyond Thunderdome combina acción, aventura y elementos casi míticos para explorar un mundo donde la civilización ha colapsado, pero donde aún persisten fragmentos de humanidad. La interpretación de Mel Gibson aporta una mezcla de dureza y vulnerabilidad al personaje de Max, mientras que Tina Turner ofrece una presencia dominante y memorable como líder de Bartertown. La película, aunque más estilizada y menos cruda que sus predecesoras, sigue siendo una reflexión sobre la supervivencia, el poder y la posibilidad de redención en un mundo sin reglas claras. La película Mad Max Beyond Thunderdome reúne un elenco muy particular que mezcla estrellas internacionales, músicos convertidos en actores y personajes secundarios que ayudan a construir el mundo postapocalíptico de Bartertown y el desierto circundante. Cada intérprete no solo aporta su actuación, sino que también contribuye a la atmósfera única de la película, donde el estilo visual, la exageración simbólica y la energía casi mitológica del relato son tan importantes como la trama misma. El trabajo del elenco es fundamental para dar vida a un universo donde la civilización ha colapsado y las jerarquías humanas se han redefinido de manera extrema. El personaje central, Max Rokatansky, es interpretado por Mel Gibson, quien retoma el papel por tercera vez en la saga. Su trabajo en esta película marca una evolución importante respecto a las entregas anteriores. Gibson presenta a un Max más cansado, más introspectivo y menos impulsado por la venganza directa. Su actuación se basa en gran medida en la expresión corporal y en miradas contenidas, ya que el personaje no es particularmente hablador. En el desierto, Gibson transmite la dureza de la supervivencia absoluta, mientras que en las escenas con los niños logra mostrar una sensibilidad inesperada, sugiriendo que Max, aunque reacio, todavía conserva un sentido de humanidad. Su interpretación equilibra la figura del guerrero solitario con la del protector involuntario. Uno de los personajes más icónicos de la película es Auntie Entity, interpretada por Tina Turner. Turner, conocida mundialmente por su carrera musical,
aporta una presencia imponente y carismática. Su trabajo actoral se caracteriza por una mezcla de autoridad, teatralidad y magnetismo. Auntie Entity es la gobernante de Bartertown, y Turner logra que el personaje sea tanto intimidante como fascinante. Su forma de hablar, su postura y su energía escénica transmiten una figura de poder absoluto en un entorno caótico. Además, su interpretación añade una dimensión emocional compleja. No es simplemente una villana, sino una líder pragmática que intenta mantener el orden en un mundo destruido. El personaje de Jedediah, el ladrón del aire que roba las pertenencias de Max al inicio, es interpretado por Bruce Spence. Spence aporta un estilo excéntrico y cómico al personaje, convirtiéndolo en una figura ligera dentro de un mundo generalmente oscuro. Su actuación se basa en movimientos nerviosos, expresiones exageradas y una energía casi infantil. Jedediah no es un antagonista malvado, sino un superviviente oportunista que utiliza su avión improvisado para sobrevivir en el desierto. Spence logra que el personaje tenga un tono casi caricaturesco, lo que contrasta con la brutalidad del entorno y ayuda a equilibrar la narrativa. El hijo de Jedediah, conocido simplemente como Jedediah Jr., también es interpretado por Bruce Spence, lo que añade un elemento de humor físico y narrativo. La interacción entre ambos personajes crea una dinámica de complicidad y caos que se convierte en una herramienta narrativa importante en la segunda mitad de la película. Su trabajo conjunto refuerza la idea de que, incluso en un mundo destruido, las relaciones familiares y los vínculos de supervivencia siguen siendo esenciales. Otro de los personajes centrales en Bartertown es Master, interpretado por Angelo Rossito. Rossito, un actor de baja estatura con una larga carrera en Hollywood, da vida a un personaje intelectual, frágil y controlador. Master es el cerebro detrás del sistema energético de la ciudad, pero depende completamente de su contraparte física, Blaster. La actuación de Rossito se basa en una voz aguda, movimientos limitados y una expresión constante de cálculo y ansiedad. Su interpretación transmite la tensión de alguien que, aunque poderoso en conocimiento, es vulnerable en el mundo físico. Blaster, la fuerza bruta que protege a Master, es interpretado por Angry Anderson, un músico australiano conocido por su presencia física imponente. Su trabajo en la película es principalmente corporal, ya que el personaje lleva una máscara que limita la expresión facial. Anderson utiliza su físico musculoso y sus movimientos lentos y pesados para representar una figura de fuerza casi animal. Sin embargo, también logra transmitir cierta inocencia en el personaje, especialmente en su relación con Master. Esta dualidad entre inteligencia y fuerza es esencial para el equilibrio narrativo de Bartertown. La combinación de Master y Blaster como una unidad simbiótica permite a los actores Rossito y Anderson construir una dinámica única en pantalla. Su interacción no depende solo del diálogo, sino de la coordinación física y la dependencia mutua. Esto refuerza el tema central de la película, sobre la interdependencia en un mundo donde nadie puede sobrevivir completamente solo. El personaje de Savannah Nix, líder de los niños en la segunda mitad de la película, es interpretado por Helen Budey. Budey aporta una actuación más serena y reflexiva, representando a una figura que combina inocencia con responsabilidad. Savannah es una líder natural dentro de la comunidad infantil que vive en el oasis llamado Nunca Nunca. Su interpretación transmite esperanza, pero también confusión, ya que los niños han construido su realidad a partir de mitos y recuerdos fragmentados del mundo anterior al apocalipsis. Budey logra que Savannah sea un personaje creíble dentro de un contexto casi mítico. Su actuación no es exagerada, sino contenida, lo que contrasta con la teatralidad de Bartertown. Esto ayuda a marcar una división clara entre los dos mundos principales de la película, el caos industrial de la ciudad y la pureza ingenua del oasis infantil. Otro personaje importante es The Collector, interpretado por Frank Thring. Thring aporta una presencia elegante y casi aristocrática al papel. The Collector es un intermediario dentro de Bartertown que representa la burocracia del comercio en un mundo donde todo tiene precio. Su actuación se caracteriza por un tono refinado, gestos calculados y una actitud distante. Este personaje ayuda a mostrar que incluso en un mundo destruido, persisten estructuras sociales basadas en el intercambio y el poder simbólico. El trabajo de Frank Thring añade profundidad al universo de la película, mostrando que no todo es violencia directa, sino que también existen formas más sutiles de control y manipulación.
Su personaje actúa como contraste frente a la brutalidad de otros habitantes de Bartertown. Además de los personajes principales, la película cuenta con un conjunto de actores secundarios que ayudan a construir la atmósfera general. Los habitantes de Bartertown, los guardias del Thunderdome y los niños del Oasis contribuyen colectivamente a la sensación de un mundo fragmentado. Aunque muchos de estos intérpretes no tienen diálogos extensos, su trabajo físico es fundamental para transmitir la sensación de caos organizado que define el universo de la película. El director y creador del universo, aunque no forma parte del elenco, influye directamente en cómo los actores desarrollan sus personajes dentro de un estilo visual muy específico. La dirección enfatiza el movimiento, el vestuario exagerado y la expresión corporal como herramientas narrativas. Esto obliga a los actores a adaptar sus interpretaciones a un lenguaje cinematográfico que depende más de lo visual que del diálogo. El conjunto del elenco en Mad Max Beyond Thunderdome trabaja de manera cohesionada para construir un mundo que es tanto físico como simbólico. Cada actor representa no solo un personaje, sino también una idea: la supervivencia, el poder, la inocencia, la inteligencia o la brutalidad. Mel Gibson encarna la resistencia solitaria. Tina Turner representa el control autoritario. Bruce Spence introduce el caos oportunista. Angelo Rosito y Angry Anderson simbolizan la dependencia mutua entre inteligencia y fuerza. Y Helen Budey encarna la esperanza de una nueva generación. En conjunto, el elenco logra que la película funcione como algo más que una historia de acción. Cada interpretación contribuye a la construcción de un universo moral complejo, donde no existen héroes o villanos absolutos, sino sobrevivientes que intentan encontrar sentido en un mundo destruido. La diversidad de estilos actorales, desde lo físico hasta lo teatral, refuerza la naturaleza híbrida de la película, que mezcla aventura, alegoría y drama humano. Mad Max Beyond Thunderdome es una película que divide opiniones incluso décadas después de su estreno, porque representa un cambio importante dentro de la saga de Mad Max. Mientras que las dos primeras entregas se caracterizaban por una violencia más cruda, una estética más sucia y un enfoque casi puramente centrado en la supervivencia individual, esta tercera parte adopta un tono más mitológico, más amplio en su construcción del mundo y, en ciertos momentos, más cercano a la fábula que al cine de acción tradicional. Esto hace que su recepción dependa mucho de lo que el espectador espere. Si busca acción constante y brutalidad sin pausa, puede sentirse decepcionado. Si busca una historia más simbólica y variada, puede encontrarla interesante y diferente. Uno de los puntos más debatidos de la película es su cambio de tono. La historia introduce elementos casi infantiles en la segunda mitad, especialmente con la comunidad de niños perdidos que viven en el oasis conocido como Nunca Nunca. Este contraste entre la brutalidad de Bartertown y la inocencia de los niños crea una dualidad narrativa que no todos los espectadores aceptan fácilmente. Para algunos, esta mezcla rompe la coherencia del universo. Para otros, le da profundidad y convierte la película en una reflexión sobre la reconstrucción de la civilización después del colapso. Este enfoque más simbólico aleja la película del realismo áspero de las anteriores entregas, pero abre la puerta a interpretaciones más amplias sobre el significado del mundo post-apocalíptico. El personaje de Max, interpretado por Mel Gibson, también evoluciona de manera significativa en esta entrega. Ya no es solo un sobreviviente solitario impulsado por la venganza o la desesperación, sino una figura casi legendaria que es interpretada de diferentes maneras por los demás personajes. En particular, los niños lo ven como una especie de salvador mítico. Esta transformación puede resultar interesante porque convierte al personaje en algo más simbólico, pero también puede alejar a quienes preferían al Max más humano y directo de las películas anteriores. La actuación de Gibson sigue siendo sólida, especialmente en la construcción de un personaje silencioso y físico, pero aquí, su papel depende más del entorno que de su propia evolución dramática. Otro elemento central en la película es la presencia de Auntie Entity, interpretada por Tina Turner. Su interpretación es uno de los aspectos más llamativos del film, ya que aporta una energía completamente distinta al universo de Mad Max. Auntie Entity no es una villana tradicional, es una líder pragmática que intenta mantener el orden en un mundo caótico mediante reglas estrictas y control absoluto. La actuación de Turner es intensa, teatral y carismática, lo que convierte a su personaje en una de las figuras más memorables de la saga. Sin embargo,
Su estilo también contribuye al tono más exagerado de la película, lo que puede no gustar a todos los espectadores. En cuanto a la construcción del mundo, la película destaca por su creatividad visual. Bartertown es una ciudad única, construida con restos de la civilización anterior, donde todo funciona mediante el intercambio y la energía generada en el subsuelo. Este entorno es uno de los puntos más fuertes del film, ya que muestra una sociedad organizada pero brutal, donde la supervivencia depende del poder y la negociación. El concepto de Thunderdome, la arena donde se resuelven conflictos a muerte, es uno de los elementos más icónicos de toda la saga, y sigue siendo recordado por su estética y su regla simple pero efectiva: 2 hombres entran, 1 sale. A nivel de acción, la película ofrece momentos interesantes, pero no mantiene un ritmo constante de intensidad. Hay secuencias memorables, especialmente el combate en Thunderdome y la persecución aérea con el personaje de Jedediah, interpretado por Bruce Spence, pero en general, la película se centra más en la construcción del mundo y en la narrativa simbólica que en la acción continua. Esto puede resultar decepcionante para quienes esperan un estilo más agresivo y frenético, como en las entregas anteriores. La segunda mitad de la película, centrada en los niños del oasis, es quizás la parte más polémica. Aquí la historia cambia de ritmo y se vuelve más reflexiva, casi espiritual. Max pasa de ser un luchador a convertirse en una figura de guía involuntaria para un grupo de niños que creen en mitos sobre el mundo anterior. Esta parte introduce temas como la esperanza, la reconstrucción de la civilización y la importancia de la memoria. Aunque estos temas son interesantes, su ejecución puede sentirse desconectada del resto de la película para algunos espectadores. El diseño de producción es otro de los puntos fuertes del film. El mundo postapocalíptico está construido con una gran atención al detalle, desde los vestuarios hasta las estructuras improvisadas. Todo transmite la idea de un mundo que ha tenido que reconstruirse con los restos del pasado. Este aspecto visual sigue siendo uno de los motivos por los que la película es recordada con cariño, incluso por quienes critican su historia o su ritmo. La música también juega un papel importante, especialmente en la creación de la atmósfera de Bartertown. La banda sonora refuerza el carácter épico y casi mítico de la historia, aunque en algunos momentos puede sentirse exagerada o demasiado estilizada en comparación con el tono más seco de las películas anteriores. Aún así, contribuye a la identidad única de esta entrega. En cuanto a su estructura narrativa, la película se divide claramente en 2 partes: la historia de Bartertown y la historia del oasis de los niños. Esta división es uno de los aspectos más discutidos, ya que algunos consideran que la transición entre ambas partes no es completamente fluida. Sin embargo, también puede interpretarse como una decisión intencional para mostrar 2 formas diferentes de civilización, una basada en el control y el comercio, y otra basada en la imaginación y la esperanza. La actuación de Helen Budey como líder de los niños aporta una perspectiva más tranquila y emocional a la segunda mitad de la película. Su personaje representa la idea de una nueva generación, intentando reconstruir el mundo a partir de fragmentos de conocimiento antiguo. Esta parte de la historia introduce un tono más optimista, aunque también más fantasioso. Desde una perspectiva crítica, la película no es perfecta. Su ritmo irregular, su cambio de tono y su alejamiento del estilo original de la saga pueden ser vistos como debilidades. Sin embargo, también es una obra ambiciosa que intenta expandir el universo de Mad Max hacia nuevas direcciones. No se limita a repetir la fórmula de las entregas anteriores, sino que experimenta con nuevos conceptos narrativos y visuales. En cuanto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende del tipo de espectador. Si alguien busca una película de acción pura, oscura y constante, probablemente no sea la mejor opción dentro de la saga. Pero si el espectador está interesado en mundos postapocalípticos más elaborados, con elementos simbólicos y una mezcla de acción y fábula, entonces sí puede ser una experiencia interesante. No es la entrega más fuerte de la serie en términos de intensidad, pero sí una de las más originales en cuanto a construcción de mundo. También es importante considerar su valor dentro del conjunto de la saga. Mad Max Beyond Thunderdome funciona mejor cuando se ve como una evolución del personaje de Max y como un puente entre el cine de acción más directo y una narrativa más mitológica. Incluso si no es la favorita de muchos fans, sigue siendo una pieza importante en la evolución del cine postapocalíptico. En conclusión, la película es recomendable, pero con expectativas claras.
No es una experiencia uniforme ni completamente coherente en tono, pero ofrece suficientes ideas visuales, personajes memorables y momentos icónicos como para justificar su visionado. Es una obra que se aprecia más por su ambición y su mundo que por su ritmo o su estructura tradicional, y por eso sigue siendo relevante dentro del género, incluso muchos años después de su estreno. Mad Max Beyond Thunderdome es una película producida en una época en la que el cine todavía dependía casi por completo de efectos prácticos, construcción de escenarios físicos y técnicas tradicionales de fotografía. A diferencia del cine moderno, donde el CGI domina muchas producciones, esta película pertenece a un periodo en el que los efectos visuales se lograban mediante miniaturas, maquillaje, coreografías de acción reales, ingeniería mecánica y una enorme creatividad en el uso de recursos físicos. Por eso, hablar de sus VFX y CGI implica entender que el CGI prácticamente no existe en la película y que todo el impacto visual se construye a través de métodos artesanales. En los años 80, especialmente en producciones de alto presupuesto como esta, el equipo de efectos visuales se centraba en crear mundos creíbles mediante sets construidos a mano. Bartertown, la ciudad principal de la película, es un ejemplo claro de este enfoque. No es un entorno generado por computadora, sino una estructura física real construida en el desierto con materiales reciclados, metal, madera y piezas industriales. Cada edificio, pasarela y máquina fue diseñado para funcionar realmente durante el rodaje, lo que permite que la cámara capture texturas reales: óxido, polvo, grasa, humo y desgaste. Este tipo de diseño de producción es uno de los pilares visuales del cine post-apocalíptico de la época. El uso de efectos prácticos en la construcción de Bartertown también se extiende a sus sistemas internos, como el famoso submundo, donde se produce energía a partir de metano. Las tuberías, los mecanismos y las estructuras subterráneas fueron construidos físicamente para permitir interacciones reales entre actores y maquinaria. Esto hace que las escenas tengan una sensación de peso y realismo que es difícil de replicar incluso con CGI moderno. El movimiento de las máquinas, el vapor, el fuego y la iluminación industrial fueron logrados mediante ingeniería práctica y control de efectos en set. Uno de los elementos más importantes de la película desde el punto de vista de efectos visuales es el Thunderdome, la arena donde se desarrollan combates a muerte. Esta estructura circular gigante fue construida como un set real, con cables, plataformas y sistemas de suspensión. Los actores y especialistas de acción fueron colgados mediante arneses y poleas para simular combates en gravedad parcial dentro de la cúpula. No hay animación digital en estas escenas. Todo el movimiento aéreo se logra mediante sistemas mecánicos y coordinación física. Esto da como resultado una sensación de peligro real, ya que los impactos y caídas eran en muchos casos parcialmente reales o cuidadosamente coreografiados. El diseño del Thunderdome también utiliza efectos de iluminación y cámaras para aumentar la sensación de escala. Las luces intermitentes, los reflejos metálicos y la estructura circular crean una atmósfera casi claustrofóbica. Las cámaras se colocan estratégicamente para ocultar los mecanismos de soporte, haciendo que el público perciba el espacio como más grande y caótico de lo que realmente es. Este tipo de ilusión óptica es una técnica clásica del cine anterior al CGI. Otro aspecto importante es el trabajo de efectos de maquillaje y caracterización. En una película como esta, donde los personajes pertenecen a un mundo post-apocalíptico, el maquillaje es esencial para transmitir la dureza del entorno. Los personajes presentan piel quemada por el sol, cicatrices, suciedad acumulada y ropa desgastada. Todo esto se logra mediante maquillaje prostético, pintura corporal y vestuario envejecido artificialmente. No hay retoques digitales. Cada detalle es aplicado físicamente antes de cada escena. El personaje de Blaster, por ejemplo, utiliza una máscara completa, diseñada para dar una apariencia intimidante y casi animal. Esta máscara no es un efecto digital, sino una pieza física que limita la expresión facial del actor. Esto obliga al intérprete a depender completamente del lenguaje corporal para transmitir emociones, lo que añade una capa adicional de realismo físico a la actuación. En cuanto a los vehículos, la película es un ejemplo clásico de ingeniería cinematográfica práctica. Todos los coches, camiones y aviones improvisados fueron construidos físicamente y modificados para parecer objetos del mundo postapocalíptico. El avión de Jedediah, por ejemplo,
es una estructura real que podía volar, o al menos simular vuelo mediante técnicas de rodaje. Las escenas aéreas se realizaron con pilotos reales, modelos físicos y trucos de cámara, sin intervención de CGI. Las persecuciones en el desierto también dependen completamente de efectos prácticos. Los vehículos fueron conducidos en locaciones reales, con cámaras montadas en autos en movimiento, helicópteros y plataformas móviles. El polvo, las explosiones de arena y los choques se lograron mediante pirotecnia controlada y coordinación entre especialistas. Este tipo de rodaje genera una sensación de velocidad y peligro que el CGI temprano no podía igualar en los años 80. Las explosiones y efectos de destrucción son otro componente clave. En lugar de simulaciones digitales, se utilizaron cargas explosivas reales, cuidadosamente diseñadas para destruir vehículos o estructuras en el momento exacto del rodaje. Estas explosiones fueron filmadas con múltiples cámaras para capturar diferentes ángulos en una sola toma. El resultado es un impacto visual muy físico, donde el espectador puede ver el fuego, el humo y los fragmentos reales dispersándose en el entorno. La fotografía también juega un papel importante en los efectos visuales de la película. El uso de luz natural del desierto, combinado con filtros y técnicas de exposición, crea una paleta visual extremadamente cálida y polvorienta. Esto refuerza la sensación de calor extremo y desolación del mundo. No hay corrección digital de color avanzada como en el cine moderno. Todo se logra mediante decisiones de cámara y procesamiento químico de la película. En lo que respecta a efectos de sonido, aunque no son VFX en sentido estricto, complementan fuertemente la experiencia visual. Los sonidos de motores, metal, viento y explosiones fueron diseñados para reforzar la sensación física del entorno. El sonido en combinación con los efectos prácticos hace que el mundo parezca tangible, incluso cuando es claramente exagerado en su diseño. El uso de miniaturas también forma parte del lenguaje visual de la película. Algunas estructuras y escenas de gran escala fueron representadas mediante modelos a menor tamaño, filmados con técnicas de perspectiva forzada. Estos modelos se combinan con metraje real para crear la ilusión de espacios mucho más grandes de lo que realmente eran. Este tipo de técnica era muy común antes del CGI y requiere una planificación extremadamente precisa. Un aspecto interesante es cómo la película evita deliberadamente el uso de efectos invisibles modernos. En lugar de intentar ocultar el artificio, lo abraza. El espectador puede ver claramente que muchos elementos son construidos o estilizados, pero eso forma parte de su estética. Este enfoque le da a la película un carácter casi teatral, donde el mundo no pretende ser una reproducción perfecta de la realidad, sino una versión exagerada y simbólica de un futuro destruido. En comparación con el cine moderno, donde el CGI permite crear ciudades enteras digitalmente, esta película representa un enfoque completamente diferente. Todo debe existir físicamente frente a la cámara. Esto significa más trabajo de producción, más riesgo en rodaje y una dependencia total de la coordinación entre departamentos de arte, ingeniería y acción. Sin embargo, también produce un tipo de realismo táctil que muchos espectadores aún valoran hoy en día. Aunque la película no utiliza CGI en el sentido moderno, sí forma parte de una evolución histórica del cine de efectos visuales. Representa la última etapa de un estilo completamente práctico, antes de la revolución digital que llegaría en los años 90. Por eso, verla hoy también tiene un valor educativo. Muestra cómo se construían mundos complejos sin tecnología digital avanzada. En términos de legado, los efectos visuales de Mad Max Beyond Thunderdome influyeron en muchas producciones posteriores de ciencia ficción y cine postapocalíptico. Su enfoque en la materialidad, el diseño industrial y la acción real inspiró a cineastas que buscaban alternativas al exceso de CGI. Incluso hoy, muchas producciones modernas intentan replicar ese look físico, usando combinaciones de efectos prácticos y digitales. En conclusión, los VFX de la película no dependen del CGI, sino de una combinación altamente creativa de efectos prácticos, ingeniería mecánica, maquillaje, pirotecnia, miniaturas y cinematografía cuidadosamente planificada. Este enfoque le da a la película una identidad visual única, donde cada elemento del mundo parece tangible y vivido. Aunque tecnológicamente pertenece a una era anterior al cine digital, su impacto visual sigue siendo fuerte, precisamente porque todo lo que se ve fue construido, filmado y destruido en la realidad, frente a la cámara.
Mad Max Beyond Thunderdome tuvo un recorrido comercial interesante, porque llegó en un momento en el que el cine de acción post-apocalíptico ya había alcanzado mucha popularidad, pero también empezaba a enfrentarse a cambios en los gustos del público. La película se estrenó en 1985 como la tercera entrega de una saga que ya había consolidado a su protagonista como un ícono del género. Su desempeño en taquilla no fue un fracaso, pero tampoco alcanzó el mismo impacto cultural inmediato que algunas películas de acción contemporáneas, o incluso que su propia segunda parte, que había sido más cruda y celebrada por su estilo más violento y directo. En su estreno, la película logró una recaudación global sólida para la época, impulsada principalmente por el reconocimiento de la franquicia y la popularidad de Mel Gibson, quien ya era una estrella internacional. El público acudió al cine motivado por la promesa de más acción en el mundo desértico de Mad Max, aunque muchos se encontraron con una película que tenía un enfoque más narrativo y simbólico. Esta diferencia de expectativas influyó en su recepción comercial inicial, ya que parte del público esperaba una continuación más intensa del estilo anterior. En Estados Unidos, la película tuvo un rendimiento moderado en taquilla. No fue un fenómeno masivo como otras producciones de acción de los años 80, pero sí logró mantenerse en cartelera durante varias semanas, gracias al interés sostenido de los fans del género. Su desempeño estuvo influenciado también por la competencia directa con otras películas de gran presupuesto que dominaban la cartelera en ese momento. A pesar de ello, la marca Mad Max seguía siendo lo suficientemente fuerte como para garantizar rentabilidad. En mercados internacionales, especialmente en Europa y Australia, la película tuvo una recepción más positiva en términos de asistencia. En Australia, su país de producción, el interés fue particularmente alto debido al orgullo nacional por la franquicia y por el reconocimiento de su estilo visual único. La presencia de Tina Turner también ayudó a atraer audiencias más amplias, ya que su fama musical aportó un atractivo adicional más allá del cine de acción tradicional. Uno de los factores que influyeron en su desempeño en taquilla fue el cambio tonal respecto a las películas anteriores. Mientras que las dos primeras entregas eran más oscuras, violentas y centradas en la supervivencia individual, esta tercera parte introdujo elementos más alegóricos y una segunda mitad centrada en una comunidad de niños. Este cambio generó opiniones divididas entre críticos y espectadores, lo que afectó ligeramente su impulso comercial a largo plazo. Sin embargo, con el tiempo, este mismo aspecto se convirtió en uno de los elementos más discutidos y analizados de la película. En términos de rentabilidad, la película logró cubrir su presupuesto de producción y generar beneficios, aunque sin alcanzar el nivel de fenómeno cultural inmediato de otras grandes franquicias de la década. Su desempeño fue suficiente para mantener viva la saga, pero también marcó un punto de transición que llevó a una pausa prolongada antes de la siguiente entrega. Esta pausa influyó en cómo la película fue reevaluada posteriormente dentro de la historia del cine. El presupuesto de producción de la película fue considerable para su época, debido a la construcción de escenarios físicos complejos como Bartertown, el Thunderdome y los vehículos personalizados. Gran parte del dinero se destinó a diseño de producción, efectos prácticos y rodaje en locaciones desérticas. Esto significa que, aunque la película no dependía de efectos digitales, su costo era elevado por la necesidad de construir prácticamente todo el mundo en el que se desarrolla la historia. A medida que la película salió de los cines, comenzó a ganar una segunda vida a través del mercado de medios domésticos, que en los años 80 y 90 se convirtió en un factor crucial para la longevidad de muchas películas. El lanzamiento en VHS permitió que el público volviera a ver la película en casa, lo que ayudó a consolidar su estatus dentro del género de acción. Muchas personas que no la habían apreciado completamente en el cine comenzaron a redescubrirla en formato doméstico. El formato VHS fue especialmente importante para la difusión de Mad Max Beyond Thunderdome, ya que permitió que la película llegara a audiencias más jóvenes y a mercados donde su estreno en cines había sido limitado. Durante este periodo, la película comenzó a formar parte de colecciones personales de cine de acción y ciencia ficción, lo que contribuyó a mantener viva la franquicia durante los años en los que no hubo nuevas entregas. Con la llegada del formato DVD en los años 90 y principios de los 2000, la película recibió una nueva edición que mejoró la calidad de imagen y sonido. Este relanzamiento permitió una reevaluación crítica, ya que el público pudo apreciar mejor los detalles del diseño de producción, los efectos prácticos y la dirección artística.
El DVD también incluyó material adicional en algunas ediciones, lo que ayudó a contextualizar la película dentro de la saga y a explicar sus decisiones creativas. El mercado de medios domésticos también contribuyó a que la película se mantuviera vigente culturalmente. A diferencia de muchas películas de los años 80 que quedaron olvidadas tras su paso por taquilla, esta entrega continuó siendo vista y discutida gracias a su disponibilidad en formatos accesibles. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran el universo de Mad Max antes de la llegada de nuevas entregas modernas. En términos de impacto financiero a largo plazo, el éxito en medios domésticos compensó parcialmente el desempeño moderado en taquilla. La película se convirtió en una propiedad rentable a lo largo del tiempo, especialmente cuando se suman las ventas de VHS, DVD y posteriormente Blu-ray. Este tipo de ingresos secundarios es especialmente importante en franquicias de culto, donde el valor cultural crece con el tiempo. El lanzamiento en Blu-ray representó otra etapa importante en la vida comercial de la película. La restauración de imagen permitió apreciar con mayor claridad el trabajo de efectos prácticos, el diseño de vestuario y la fotografía del desierto. Además, el sonido remasterizado mejoró la experiencia de las escenas de acción y del entorno sonoro de Bartertown. Esta edición ayudó a reforzar la reputación de la película como una obra visualmente distintiva. En el mercado moderno de streaming, la película ha seguido encontrando nuevas audiencias. Su disponibilidad en plataformas digitales ha permitido que espectadores contemporáneos descubran la saga completa y comparen sus diferentes etapas. En este contexto, la película suele ser vista como una pieza intermedia entre el estilo más brutal de las primeras entregas y el renacimiento moderno de la franquicia. El valor de catálogo de la película también ha aumentado con el tiempo. Aunque su desempeño inicial no fue espectacular, su importancia dentro de la saga y su estética única la han convertido en un título relevante para estudios, coleccionistas y plataformas digitales. Esto demuestra cómo el éxito comercial de una película no siempre se mide únicamente en su estreno en cines, sino en su rendimiento acumulado a lo largo de décadas. El legado comercial de la película también está vinculado a la evolución de sus actores principales. La presencia de Mel Gibson ayudó a mantener el interés internacional, mientras que la participación de Tina Turner aportó un atractivo transversal entre la música y el cine. Este tipo de combinación de talentos influyó positivamente en la longevidad del producto en el mercado doméstico. En retrospectiva, el box office de la película puede considerarse sólido, pero no excepcional, especialmente si se compara con los estándares de grandes franquicias modernas. Sin embargo, su verdadero valor comercial se entiende mejor cuando se observa su ciclo completo. Estreno en cines, distribución en VHS, expansión en DVD y consolidación en streaming. Este recorrido demuestra cómo una película puede crecer en importancia económica con el tiempo. En conclusión, Mad Max Beyond Thunderdome tuvo un rendimiento de taquilla moderado pero estable, suficiente para sostener la franquicia y generar beneficios. Su verdadera fuerza comercial se desarrolló en el mercado de medios domésticos, donde encontró una audiencia más amplia y duradera. Aunque no fue el mayor éxito de su época en salas de cine, su vida posterior en formatos físicos y digitales la convirtió en una película rentable a largo plazo y en una pieza importante del legado del cine de acción de los años 80. Mad Max Beyond Thunderdome es una película que genera opiniones muy divididas, incluso hoy en día, porque combina elementos muy fuertes de construcción de mundo y diseño visual, con decisiones narrativas y tonales que no siempre convencen a todos los espectadores. Al analizar sus puntos positivos y negativos, es importante entender que no es una película convencional dentro del cine de acción, sino una obra que mezcla aventura, distopía y elementos casi míticos. Esto hace que sus fortalezas y debilidades estén muy marcadas dependiendo de las expectativas del público. Uno de sus puntos positivos más destacados es su diseño de mundo. La película crea un universo postapocalíptico mucho más amplio y complejo que las entregas anteriores de la saga. Bartertown es un ejemplo sobresaliente de imaginación visual, una ciudad construida en medio del desierto, donde el comercio, la energía y la violencia forman parte del mismo sistema. Este entorno transmite una sensación de sociedad reconstruida a partir de los restos de la civilización, lo que le da una profundidad interesante al mundo narrativo. La atención al detalle en escenarios, vestuario y objetos hace que el mundo se sienta tangible y vivido. Otro punto positivo importante
es la presencia del Thunderdome, la arena de combate donde dos hombres entran, uno sale. Esta idea se ha convertido en uno de los elementos más icónicos del cine de acción de los años 80. La simplicidad de sus reglas, combinada con la espectacularidad visual de los combates, suspendidos en una estructura metálica gigante, crea escenas muy memorables. Este concepto no solo funciona como entretenimiento, sino también como representación de una sociedad que ha convertido la violencia en espectáculo y ley. La actuación de Mel Gibson como Max Rokatansky también es un punto fuerte. Su interpretación mantiene la esencia del personaje. Un hombre solitario, silencioso y marcado por la pérdida, que sobrevive en un mundo hostil. En esta película, Gibson aporta una versión más madura y contenida de Max, lo que ayuda a reforzar la idea de que el personaje se ha convertido en una figura casi legendaria. Su actuación física es especialmente efectiva, ya que transmite emociones sin depender demasiado del diálogo. Otro aspecto positivo es la presencia de Tina Turner como Auntie Entity. Su interpretación es carismática, poderosa y visualmente impactante. Auntie Entity es uno de los personajes más memorables de la saga porque no es simplemente una villana, sino una líder pragmática que intenta mantener el orden en un mundo caótico. La energía de Turner aporta una dimensión teatral que hace que el personaje destaque mucho en pantalla. También es positivo el trabajo de diseño de producción en general. Los vehículos, la vestimenta y los escenarios están cuidadosamente diseñados para reflejar un mundo que ha sido reconstruido con materiales reciclados. Este nivel de creatividad visual es uno de los grandes logros de la película, ya que consigue crear una identidad estética única dentro del cine postapocalíptico. Todo parece sucio, funcional y al mismo tiempo simbólico. La película también tiene como punto positivo su ambición temática. No se limita a ser una historia de supervivencia, sino que intenta explorar ideas como la construcción de nuevas sociedades, el poder, la dependencia entre individuos y la esperanza en un mundo destruido. La segunda mitad, centrada en los niños del oasis, introduce un contraste entre brutalidad y inocencia que, aunque discutido, añade capas de significado a la historia. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos importantes. Uno de los más mencionados es su cambio de tono respecto a las entregas anteriores. Mientras que las primeras películas de Mad Max eran más oscuras, violentas y centradas en la acción constante, esta entrega introduce elementos más fantasiosos y casi infantiles en su segunda mitad. Este cambio puede resultar desconcertante para el público que esperaba una continuación más coherente del estilo anterior. Otro punto negativo es el ritmo narrativo. La película tiene una estructura dividida en dos partes muy diferenciadas, la historia de Bartertown y la historia de los niños. Esta división hace que la transición entre ambas mitades no siempre sea fluida. Muchos espectadores sienten que la película pierde impulso en la segunda parte, donde la acción disminuye y la historia se vuelve más simbólica y reflexiva. También se puede considerar un punto débil la caracterización de algunos personajes secundarios. Aunque el mundo está bien construido, no todos los personajes reciben suficiente desarrollo profundo. Algunos funcionan más como arquetipos que como personajes completamente desarrollados, lo que puede reducir el impacto emocional de ciertas escenas. En cuanto a la acción, otro posible punto negativo es que no es tan constante ni tan intensa como en otras películas de la saga. Aunque hay escenas memorables, como el combate en el Thunderdome o la persecución aérea con el personaje de Jedediah, interpretado por Bruce Spence, la película no mantiene un nivel alto de acción durante toda su duración. Esto puede decepcionar a quienes esperan un ritmo más frenético. Otro aspecto criticado es el tono más mitológico o simbólico de la segunda mitad. La idea de Max como una figura casi legendaria para los niños puede resultar interesante desde un punto de vista conceptual, pero también puede alejar a quienes prefieren una narrativa más realista y directa. Este enfoque hace que la película pierda parte del realismo áspero que caracterizaba a la saga. La representación de los niños también es un punto discutido. Aunque aporta una dimensión de esperanza y reconstrucción, algunos espectadores consideran que su historia se siente desconectada del resto de la película o demasiado simplificada en comparación con el mundo más complejo de Bartertown. Otro punto negativo es que la película depende mucho de la estética y menos de un guión sólido en términos tradicionales. Esto significa que algunas transiciones narrativas se sienten abruptas o poco desarrolladas. La película prioriza el impacto visual y simbólico
sobre la coherencia narrativa clásica. Sin embargo, incluso estos puntos negativos pueden interpretarse de manera diferente dependiendo del espectador. Para algunos, el cambio de tono es una debilidad, para otros, es una muestra de originalidad. Lo mismo ocurre con la estructura dividida. Puede verse como inconsistente o como una decisión artística para mostrar dos formas distintas de civilización. En términos de equilibrio general, la película funciona mejor como experiencia visual y conceptual que como historia completamente uniforme. Su mayor fortaleza está en su capacidad para crear un mundo memorable y escenas icónicas, mientras que sus principales debilidades están en el ritmo y la coherencia tonal. En conclusión, Mad Max Beyond Thunderdome es una película con una mezcla clara de aciertos y fallos. Entre sus puntos positivos destacan su diseño de mundo, sus personajes principales, su estética única y su ambición temática. Entre sus puntos negativos se encuentran su ritmo irregular, su cambio de tono, su estructura dividida y la falta de consistencia narrativa en algunas partes. Es una película que puede ser muy apreciada por su originalidad, pero también criticada por alejarse del estilo más directo de la saga. Mad Max Beyond Thunderdome es una película cuyo estilo, tono y mundo visual no pueden entenderse sin analizar en profundidad a sus creadores principales, especialmente su dirección y su desarrollo de guión. Aunque en pantalla vemos un universo postapocalíptico lleno de arenas desérticas, ciudades caóticas y figuras casi míticas, detrás de todo eso hay un proceso creativo muy particular que mezcla cine de acción, narración simbólica y construcción de mundo. El resultado final es una obra que refleja tanto la visión de sus directores como las decisiones narrativas de sus guionistas, en un equilibrio entre espectáculo y fábula. El principal responsable creativo de la saga Mad Max, incluyendo esta tercera entrega, es George Miller. Su papel como director es fundamental para entender la identidad de la película. Miller es conocido por su estilo visual muy dinámico, su capacidad para crear mundos distópicos detallados y su interés en contar historias que funcionan tanto a nivel físico como simbólico. En esta película, su dirección se centra en expandir el universo de Mad Max más allá de la simple supervivencia individual, llevando la historia hacia una estructura más amplia que incluye ciudades, sistemas sociales y mitologías internas. En su enfoque como director, Miller utiliza un estilo visual muy marcado, basado en el movimiento constante de la cámara, la construcción de escenarios físicos y el uso intensivo de efectos prácticos. En Mad Max Beyond Thunderdome, su dirección busca crear una sensación de mundo vivo y fragmentado, donde cada lugar tiene su propia lógica interna. Bartertown, por ejemplo, no es solo un escenario, sino una sociedad completa con reglas, jerarquías y economía propia. Miller dirige estas escenas de manera que el espectador sienta que está explorando un sistema social completamente funcional dentro del caos del desierto. Una de las decisiones más importantes de Miller como director en esta película es el cambio de tono respecto a las entregas anteriores. Mientras que las dos primeras películas eran más crudas, violentas y centradas en la acción pura, esta tercera parte introduce elementos más simbólicos y casi míticos. Este cambio refleja la intención de Miller de convertir a Max en una figura legendaria, más que en un simple personaje de acción. La segunda mitad de la película, centrada en los niños del oasis, es un ejemplo claro de esta transformación hacia una narrativa más alegórica. El guión de la película fue desarrollado por Terry Hayes junto con el propio George Miller. Esta colaboración es clave para entender la estructura narrativa de la película. Terry Hayes aporta una sensibilidad más estructurada en términos de guión tradicional, mientras que Miller introduce ideas más visuales y conceptuales. El resultado es un guión híbrido que combina escenas de acción, construcción de mundo y elementos casi de cuento o mito. El guión de Mad Max Beyond Thunderdome se caracteriza por una estructura dividida claramente en dos partes. La primera mitad está centrada en Bartertown, donde Max llega, es capturado y termina involucrado en el conflicto político entre Auntie-Entity y Master Blaster. La segunda mitad se desplaza hacia la comunidad de niños en el oasis. Esta estructura refleja dos visiones diferentes del mundo postapocalíptico, una basada en el poder, el comercio y la violencia organizada, y otra basada en la imaginación, la memoria y la esperanza. Desde el punto de vista del guión,
Uno de los elementos más interesantes es cómo Max es utilizado como un personaje funcional más que como un protagonista tradicional. En lugar de tener un arco emocional completamente desarrollado, Max actúa como un agente de cambio dentro de los mundos que visita. El guión lo coloca en situaciones donde debe adaptarse, sobrevivir y, en algunos casos, intervenir en el equilibrio de poder de las comunidades que encuentra. Esto refuerza la idea de que Max es más un símbolo de supervivencia que un héroe clásico. La colaboración entre Miller y Hayes también se refleja en el equilibrio entre diálogo y acción. El guión no depende excesivamente de largos discursos, sino que utiliza situaciones visuales para transmitir información. Por ejemplo, la estructura de Thunderdome se explica principalmente a través de su funcionamiento en pantalla, no mediante explicaciones extensas. Este enfoque es característico del estilo de Miller, que prefiere mostrar en lugar de contar. Uno de los desafíos del guión fue integrar dos mundos muy diferentes dentro de una sola película. Bartertown representa un entorno adulto, violento y estructurado, mientras que el oasis de los niños representa un mundo más inocente y mitológico. El guión intenta unir estos dos mundos a través del personaje de Max, pero esta transición ha sido objeto de debate entre críticos y espectadores. Algunos consideran que la estructura es innovadora, mientras que otros la ven como fragmentada. La dirección de George Miller en las escenas de acción es uno de los puntos más fuertes de la película. Aunque el ritmo no es constante, las secuencias como el combate en el Thunderdome están cuidadosamente coreografiadas para maximizar el impacto visual. Miller utiliza ángulos de cámara dinámicos, montaje rápido y efectos prácticos para crear una sensación de caos controlado. Estas decisiones refuerzan la tensión narrativa sin depender de efectos digitales. El guión también introduce personajes que representan ideas más que individuos completamente desarrollados. Anti-Entity, interpretada por Tina Turner, es escrita como una figura de poder pragmático. Su presencia en el guión simboliza el intento de reconstruir la civilización mediante el control y la estructura. Master Blaster, por otro lado, representa la dependencia entre inteligencia y fuerza física. Estas construcciones narrativas muestran cómo el guión utiliza personajes como herramientas temáticas. Otro aspecto importante del guión es la forma en que introduce el concepto de mito dentro del mundo postapocalíptico. Los niños del oasis interpretan a Max como una figura legendaria llamada Comandante Tom, lo que convierte al personaje en parte de una narrativa oral distorsionada. Este elemento del guión añade una capa de reflexión sobre cómo las historias se transforman con el tiempo en sociedades aisladas. La dirección de Miller también se encarga de mantener una estética coherente, a pesar de los cambios de tono. Aunque la película pasa de un entorno industrial caótico a un oasis más natural y simbólico, el estilo visual se mantiene consistente gracias al uso de colores, iluminación y diseño de producción. Esto ayuda a que la transición entre las dos partes del guión sea más fluida visualmente, aunque no siempre narrativamente. El proceso de escritura también tuvo que equilibrar la presencia de acción con elementos más introspectivos. El guión no solo busca entretener, sino también explorar qué tipo de sociedad podría surgir después de una catástrofe global. Esta intención se refleja en la forma en que cada comunidad dentro de la película tiene sus propias reglas y estructuras. En términos de desarrollo de personajes, el guión de Hayes y Miller opta por un enfoque funcional. Max no cambia radicalmente a lo largo de la historia, sino que actúa como catalizador para el cambio en otros grupos. Esto es diferente de muchos guiones tradicionales, donde el protagonista suele tener un arco emocional claro. Aquí, el mundo alrededor de Max es lo que evoluciona. La dirección de George Miller también se caracteriza por su capacidad para trabajar con actores en entornos extremos. Rodar en el desierto, construir escenarios gigantescos y coordinar escenas de acción complejas requiere una planificación muy precisa. Miller utiliza estos recursos para crear una sensación de autenticidad física en cada escena. En conjunto, el trabajo de dirección y guión en Mad Max Beyond Thunderdome refleja una combinación de ambición narrativa y experimentación visual. No es una película que siga estrictamente las reglas del cine de acción tradicional, sino una obra que intenta expandir su universo hacia lo simbólico y lo mitológico. En conclusión, la dirección de George Miller y la escritura de Terry Hayes, en colaboración con Miller, crean una película que mezcla acción, construcción de mundo y narrativa alegórica. Aunque su estructura puede parecer irregular, esta decisión forma parte de su identidad creativa.
El resultado es una obra que no solo continúa la saga de Mad Max, sino que la transforma en algo más amplio, donde el protagonista es tanto un hombre como una leyenda dentro de un mundo en ruinas. Mad Max Beyond Thunderdome tiene una banda sonora muy particular dentro del cine de los años 80, porque no sigue completamente el modelo tradicional de música constante que acompaña toda la película, sino que utiliza la música de forma más selectiva, casi como un elemento dramático que aparece en momentos clave para intensificar la acción, el misterio o la emoción. En lugar de una partitura continua, la película combina música orquestal, sintetizadores y sonidos ambientales para construir una atmósfera postapocalíptica que se siente tanto industrial como mítica. El principal compositor asociado a la música de esta película es Maurice Jarre, un músico francés reconocido por su trabajo en grandes producciones cinematográficas. Su estilo se caracteriza por la capacidad de fusionar orquesta tradicional con instrumentos electrónicos, creando paisajes sonoros que pueden ser tanto épicos como minimalistas. En esta película, Jarre aporta una banda sonora que no intenta dominar la imagen, sino complementarla, dejando espacio para que el diseño sonoro y los efectos ambientales también cuenten la historia. La música de Jarre en esta película se distingue por su uso de sintetizadores, algo muy característico del cine de los años 80. Estos sonidos electrónicos ayudan a construir la sensación de un futuro distópico, donde la tecnología antigua ha sido destruida, pero sus restos siguen influyendo en el nuevo mundo. En escenas como la llegada a Bartertown, la música combina ritmos mecánicos con tonos graves que refuerzan la sensación de una ciudad industrial en medio del desierto. Este enfoque musical ayuda a diferenciar claramente los distintos entornos del film. Uno de los aspectos más importantes del trabajo musical es cómo se utiliza la música para marcar transiciones entre mundos muy diferentes dentro de la historia. Bartertown tiene una identidad sonora más pesada, con tonos metálicos, percusiones profundas y una sensación de maquinaria constante. En contraste, la comunidad de los niños en el oasis tiene una música más ligera, más melódica y con tonos casi espirituales. Esta diferencia ayuda al espectador a percibir los cambios de ambiente, incluso antes de que la narrativa los explique completamente. El uso del silencio también es una parte fundamental del diseño musical de la película. En muchas escenas del desierto, especialmente cuando Mel Gibson interpreta a Max viajando solo, la música desaparece casi por completo y deja espacio al viento, la arena y los sonidos naturales. Este uso del silencio no es casual. Sirve para reforzar la sensación de aislamiento extremo del personaje y del mundo. La ausencia de música en estos momentos hace que el espectador se concentre más en la imagen y en la dureza del entorno. En las escenas de acción, la música de Jarre se vuelve más intensa, pero nunca llega a ser abrumadora. Por ejemplo, durante el combate en el Thunderdome, la música utiliza patrones rítmicos repetitivos que acompañan el movimiento de los luchadores suspendidos en la estructura metálica. En lugar de melodías largas, se utilizan fragmentos cortos y pulsos sonoros que reflejan la tensión del combate. Esto ayuda a crear una sensación de caos controlado, donde cada golpe y cada movimiento tienen peso propio. Un aspecto interesante de la banda sonora es cómo integra elementos casi tribales en ciertas partes. Aunque la película está ambientada en un futuro postapocalíptico, la música a veces utiliza percusiones que recuerdan a rituales antiguos. Esto refuerza la idea de que la civilización ha retrocedido hacia formas más primitivas de organización social. La música no solo acompaña la acción, sino que también sugiere una evolución cultural hacia estructuras más básicas y simbólicas. El tema de Anti-Entity, interpretada por Tina Turner, es uno de los elementos musicales más reconocibles de la película. Aunque Turner es principalmente conocida por su carrera musical, su presencia en la película también influyó en la identidad sonora del personaje. Su tema musical combina fuerza, energía y una sensación de autoridad casi imperial. Este tipo de música refuerza su papel como líder de Bartertown y la convierte en una figura dominante incluso cuando no está en pantalla. La música asociada a Bartertown en general tiene un carácter industrial muy marcado. Los sonidos metálicos, las vibraciones graves y los ritmos mecánicos ayudan a construir la idea de una ciudad que funciona como una máquina gigante. Este enfoque musical es coherente con el diseño visual del lugar, donde todo parece construido a partir de restos de tecnología antigua. La banda sonora refuerza esta estética industrial
sin necesidad de explicaciones verbales. En contraste, la música del Oasis de los niños tiene un enfoque completamente diferente. Aquí la composición se vuelve más suave, con melodías más abiertas y tonos que evocan esperanza. Esta diferencia musical es clave para entender el contraste temático de la película. Por un lado, un mundo basado en el poder y el control. Por otro, un mundo basado en la imaginación y la memoria. La música actúa como puente emocional entre estas dos realidades. Otro elemento importante del trabajo musical es su relación con el ritmo narrativo. La película no tiene una música constante, lo que significa que los cambios de intensidad musical marcan momentos clave de la historia. Cuando la música aparece, el espectador entiende que algo importante está ocurriendo. Esto hace que la banda sonora tenga un papel casi narrativo, más que simplemente decorativo. El diseño sonoro de la película también trabaja en conjunto con la música. Los sonidos del viento en el desierto, los motores de los vehículos, el crujir del metal en Bartertown y los ecos dentro del Thunderdome forman parte de la experiencia auditiva general. La música de Yer no compite con estos sonidos, sino que se mezcla con ellos para crear una capa sonora compleja. Este equilibrio entre música y sonido ambiente es una de las características más importantes del film. En términos de estilo, la banda sonora refleja claramente la transición del cine de los años 70 al cine más estilizado de los años 80. Mientras que en décadas anteriores, la música cinematográfica tendía a ser más orquestal y continua, aquí se experimenta con sintetizadores y estructuras más fragmentadas. Esto coloca a la película dentro de una tendencia más amplia del cine de ciencia ficción y acción de la época. La música también ayuda a construir la figura casi mítica de Max. Como personaje interpretado por Mel Gibson, Max no tiene un tema musical dominante constante, lo que refuerza su carácter errante y solitario. En lugar de asociarlo con una melodía fija, la música cambia dependiendo del entorno en el que se encuentra. Esto refuerza la idea de que Max no pertenece a ningún lugar específico. En las escenas finales, la música adquiere un tono más reflexivo. Cuando la historia se acerca a su conclusión y Max se separa del grupo de niños, la banda sonora reduce su intensidad y deja espacio a una sensación de melancolía. Este uso de la música ayuda a cerrar la historia con un tono emocional más profundo, sin necesidad de diálogos extensos. En conjunto, el trabajo de Maurice Jarre en la película es más atmosférico que melódico. No busca crear canciones memorables en el sentido tradicional, sino construir un entorno sonoro que refuerce la identidad del mundo postapocalíptico. Su enfoque es más conceptual, utilizando la música como una extensión del diseño visual y narrativo. En conclusión, la banda sonora de Mad Max Beyond Thunderdome es una combinación de música orquestal, sintetizadores, percusión experimental y diseño sonoro ambiental que trabaja en conjunto para crear una experiencia inmersiva. El trabajo de Maurice Jarre no solo acompaña la historia, sino que ayuda a definir los distintos mundos dentro de la película, desde la brutalidad industrial de Bartertown hasta la esperanza simbólica del oasis. Su música, junto con el sonido ambiente, convierte la película en una experiencia auditiva tan importante como su narrativa visual. El final de Mad Max Beyond Thunderdome es una de las partes más significativas de toda la película, porque no solo cierra la historia principal, sino que también redefine la manera en que entendemos al personaje de Max y el mundo post-apocalíptico que lo rodea. A diferencia de un final puramente de acción o de victoria clara, este cierre es más emocional, más simbólico y abierto a la interpretación. La película no termina con una resolución tradicional de ganadores y perdedores, sino con una separación entre mundos, ideas y formas de supervivencia. Después de los eventos en Bartertown, donde Max logra sobrevivir al enfrentamiento en el Thunderdome y derrocar parcialmente el equilibrio de poder entre Auntie-Entity y Master Blaster, el protagonista es expulsado al desierto. Este castigo no es simplemente físico, sino también narrativo. Max vuelve a quedar aislado, como al inicio de la película, reforzando su naturaleza de viajero solitario. Sin embargo, este exilio funciona como puente hacia la segunda parte de la historia, donde el tono cambia completamente y se introduce el grupo de niños que vive en el oasis conocido como Nunca Nunca. En esta segunda mitad, Max es encontrado por una comunidad de niños que creen que él es una figura legendaria llamada Comandante Tom. Esta interpretación errónea de su identidad es clave para entender el final de la película.
porque establece la idea de que Max ya no es solo un hombre, sino una figura mitológica dentro de un mundo que ha perdido la memoria del pasado. Este elemento prepara el terreno para el desenlace, donde la realidad y la leyenda se mezclan de forma definitiva. Cuando los niños deciden abandonar su hogar en busca de casa, que ellos creen que es un lugar idealizado del pasado, Max inicialmente rechaza la idea. Él sabe que el mundo exterior es peligroso, y que las historias que los niños han construido están basadas en fragmentos incompletos de la civilización anterior. Sin embargo, poco a poco acepta ayudarlos a escapar, no porque crea en su visión, sino porque comprende su necesidad de esperanza. Este cambio es importante porque muestra una evolución interna en Max, aunque no se exprese de manera verbal o emocional directa. El clímax del final ocurre cuando Max, los niños y Jedediah, interpretado por Bruce Spence, utilizan el avión robado anteriormente para escapar del desierto. Este momento es crucial porque representa la transición definitiva del mundo de violencia y control hacia una posibilidad de futuro. La huida en el avión simboliza la ruptura con Bartertown, con Auntie-Entity y con las estructuras de poder que dominaban la primera mitad de la película. Mientras el avión despega, las fuerzas de Bartertown intentan detenerlos, lo que genera una secuencia de tensión donde el pasado violento intenta impedir la fuga hacia el futuro. Sin embargo, Max logra asegurar el escape de los niños, lo que refuerza su papel como protector involuntario. No es un líder, ni un salvador en el sentido tradicional, sino alguien que actúa en función de las circunstancias para permitir que otros sobrevivan. Uno de los elementos más importantes del final es la decisión de Max de no acompañar a los niños hasta el final de su viaje. Aunque él es quien los ayuda a escapar, no se queda con ellos cuando encuentran una nueva posibilidad de vida. Esta separación es fundamental porque reafirma la identidad del personaje como un solitario. Max no pertenece a ninguna comunidad. Su papel es transitorio, como un puente entre diferentes etapas de la humanidad. Cuando los niños finalmente encuentran lo que creen que es casa, descubren que en realidad se trata de las ruinas de una ciudad del pasado, identificada implícitamente como una versión destruida de una civilización anterior. Este momento es uno de los más importantes del final, porque destruye la ilusión de un destino perfecto. Sin embargo, en lugar de desesperación total, los niños interpretan este lugar como el inicio de una nueva posibilidad. En otras palabras, el final no ofrece una utopía, sino la oportunidad de reconstrucción. Max, por su parte, observa este momento desde la distancia. No interviene ni intenta cambiar la percepción de los niños. Esta decisión es significativa porque muestra su evolución interna. Ha pasado de ser un sobreviviente impulsado por la desconfianza a alguien que entiende la importancia de la esperanza en otros, aunque él no la comparta. Su papel en el final es silencioso, observador y distante, lo que refuerza su carácter casi mítico. El último acto del final también refuerza la idea de que Max se ha convertido en una figura legendaria dentro del mundo postapocalíptico. Los niños continúan contando su historia como la de un héroe que los salvó, aunque la realidad es más compleja. Este contraste entre mito y realidad es uno de los temas centrales del cierre de la película. Max no es un héroe tradicional, pero su historia se transforma en leyenda. La interpretación de Mel Gibson en este final es deliberadamente contenida. No hay grandes discursos ni emociones explícitas. Todo se transmite a través de gestos, miradas y acciones. Esto refuerza la idea de que el personaje no necesita palabras para existir dentro de este mundo. Su presencia es suficiente para influir en los eventos. El final también deja abierta la pregunta sobre el futuro del mundo. No hay una reconstrucción clara de la civilización ni una promesa de estabilidad. En cambio, se sugiere que la humanidad seguirá intentando reconstruirse a partir de fragmentos del pasado. Los niños representan esta nueva generación que interpreta la historia de manera imperfecta, pero con esperanza. Desde una perspectiva temática, el final de la película plantea una tensión entre realidad y mito. Max existe como hombre, pero también como símbolo. Los niños lo ven como una figura casi divina o heroica, mientras que el espectador lo ve como un superviviente pragmático. Esta dualidad es esencial para entender el significado del cierre. El uso del desierto como escenario final también es importante. El desierto no es solo un lugar físico, sino una representación del vacío y la posibilidad. Es un espacio donde todo ha sido destruido, pero donde también puede comenzar algo nuevo. El final no ofrece una resolución cerrada,
sino una apertura hacia el futuro. Otro aspecto clave del final es la ausencia de un antagonista claro en la resolución. Aunque Auntie Entity, interpretada por Tina Turner, representa el poder de Bartertown, su papel no se resuelve mediante una derrota clásica en el final. En lugar de eso, el conflicto se disuelve cuando Max y los niños abandonan ese mundo. Esto refuerza la idea de que la película no trata solo sobre la victoria sobre enemigos, sino sobre la elección de abandonar sistemas opresivos. El cierre también enfatiza la soledad de Max. Incluso después de haber ayudado a los niños, no hay indicios de que se reintegre a ninguna comunidad. Su destino sigue siendo el viaje constante. Esto lo convierte en una figura casi eterna dentro del universo de la saga. Alguien que aparece, cambia situaciones y luego desaparece. La última sensación que deja el final es ambigua. No es completamente feliz ni completamente trágico. Es un cierre abierto que combina pérdida, esperanza y continuidad. Los niños tienen una oportunidad de futuro, pero basada en una comprensión incompleta del pasado. Max continúa su camino sin pertenecer a ningún lugar, y el mundo sigue siendo un espacio destruido, pero no completamente sin esperanza. En conclusión, el final de Mad Max Beyond Thunderdome es un cierre simbólico más que narrativo. No busca resolver todos los conflictos de manera tradicional, sino dejar al espectador con una reflexión sobre la supervivencia, la memoria y la reconstrucción de la civilización. Max se convierte en leyenda, los niños en futuros constructores de un nuevo mundo, y el desierto en un símbolo de continuidad. Es un final abierto, melancólico y esperanzador al mismo tiempo, que redefine lo que significa sobrevivir en un mundo destruido. Mad Max Beyond Thunderdome es una película que todavía tiene mucho más que analizar, incluso después de repasar su historia, sus personajes, su dirección o su música, porque forma parte de un momento muy particular del cine de los años 80 y de la evolución del cine de ciencia ficción post-apocalíptico. Más allá de su trama, la película funciona como un punto de transición dentro de la saga de Mad Max, y también como una obra que intenta experimentar con nuevas formas de narración visual y simbólica dentro del cine comercial de gran presupuesto. Uno de los aspectos más interesantes que a menudo se pasa por alto es cómo la película redefine la figura del héroe de acción. En lugar de presentar a un protagonista tradicional que crece emocionalmente de forma clara, Max es interpretado por Mel Gibson como una figura casi estática, alguien que no cambia radicalmente, sino que sobrevive y se adapta. Este enfoque rompe con muchas convenciones del cine de acción clásico, donde el protagonista suele tener un arco emocional evidente. Aquí, Max es más un elemento narrativo que un personaje con evolución psicológica convencional. Otro punto importante es la forma en que la película utiliza el concepto de mito dentro de su propio universo. A medida que avanza la historia, Max deja de ser percibido como un simple humano y comienza a ser interpretado por otros personajes como una figura legendaria. Este fenómeno es especialmente visible en la comunidad de niños del Oasis, quienes lo convierten en una especie de héroe mítico llamado Comandante Tom. Este detalle es fundamental, porque introduce la idea de que, en un mundo donde la historia se ha perdido, las personas reconstruyen el pasado a través de narraciones incompletas. La película también es interesante por cómo representa la economía del mundo postapocalíptico. Bartertown no es solo una ciudad caótica, sino un sistema económico completo basado en el intercambio de recursos. Todo tiene valor, desde la energía hasta la fuerza física. Este enfoque convierte a la ciudad en una especie de experimento social, donde el capitalismo extremo y la supervivencia se mezclan de forma violenta. Este aspecto del mundo refleja una visión muy pesimista, pero también creativa sobre cómo podría reorganizarse la sociedad después de una catástrofe global. El personaje de Auntie Entity, interpretado por Tina Turner, también tiene más profundidad de lo que parece a simple vista. No es simplemente una antagonista, sino una figura que representa el intento de reconstruir el orden en un mundo sin leyes estables. Su liderazgo en Bartertown es autoritario, pero también funcional dentro del caos. Esto introduce una ambigüedad moral importante. La película no presenta el orden como algo completamente bueno o malo, sino como una necesidad en un mundo destruido. Otro elemento interesante es el uso del lenguaje visual como herramienta narrativa. En muchas escenas, la película evita explicaciones largas y utiliza la puesta en escena para comunicar información. Por ejemplo, la estructura de Thunderdome no necesita ser explicada verbalmente en detalle.
Su diseño y funcionamiento se entienden a través de la acción. Este enfoque visual es una característica clave del director George Miller, quien prefiere que el espectador interprete el mundo a través de la imagen más que del diálogo. La película también destaca por su mezcla de géneros. Aunque pertenece principalmente al cine de acción y ciencia ficción, también incorpora elementos de fábula, aventura e incluso cierto tono casi infantil en su segunda mitad. Esta mezcla puede resultar desconcertante, pero también es una de las razones por las que la película es única dentro de su género. No intenta seguir una sola identidad tonal, sino que experimenta con diferentes formas de narración dentro de un mismo universo. Otro aspecto poco comentado es la forma en que la película trata el concepto de tecnología perdida. Aunque el mundo es postapocalíptico, todavía existen restos de tecnología avanzada, pero su uso es limitado, incomprendido o reinterpretado de manera primitiva. Esto crea una tensión constante entre el pasado tecnológico y el presente caótico. Los personajes no tienen acceso completo al conocimiento anterior, lo que obliga a la humanidad a reconstruir su realidad a partir de fragmentos. El diseño de producción también tiene más importancia simbólica de lo que parece. Cada elemento visual, desde los vehículos hasta la arquitectura de Bartertown, está construido con materiales reciclados y objetos industriales antiguos. Esto no solo es una decisión estética, sino también narrativa. El mundo está literalmente construido sobre los restos del pasado. Esta idea refuerza el tema central de la película sobre la reconstrucción de la civilización. La actuación de Bruce Spence como Jedediah también aporta una capa adicional de interpretación. Su personaje representa el oportunismo dentro del caos, alguien que no busca poder político ni reconstrucción social, sino simplemente sobrevivir, aprovechando los recursos disponibles. Este tipo de personaje ayuda a mostrar que el mundo de Mad Max no está dividido solo entre héroes y villanos, sino entre múltiples formas de supervivencia. Otro detalle interesante es cómo la película maneja el concepto de tiempo. No hay una línea clara que conecte el pasado con el presente dentro de la historia. En lugar de eso, el mundo parece suspendido en un estado permanente de reconstrucción. Esto refuerza la sensación de que la civilización no ha sido completamente destruida ni completamente reconstruida, sino que se encuentra en un estado intermedio. La segunda mitad de la película, centrada en los niños del oasis, también puede interpretarse como una reflexión sobre la transmisión del conocimiento. Los niños no tienen acceso directo a la historia real del mundo anterior, por lo que crean sus propias narrativas basadas en fragmentos de información. Este proceso muestra cómo las culturas se forman a partir de interpretaciones, no de hechos absolutos. Otro elemento importante es la relación entre violencia y espectáculo. En Bartertown, especialmente en el Thunderdome, la violencia no solo es un medio de resolución de conflictos, sino también una forma de entretenimiento y control social. Esto convierte la violencia en una herramienta política y cultural, lo que añade una capa crítica a la representación del poder dentro de la película. Desde el punto de vista del cine, la película también representa un momento de transición en la carrera de George Miller. Aquí experimenta con una escala más grande, más personajes y una narrativa más fragmentada en comparación con las entregas anteriores. Esto demuestra su interés en expandir el universo de Mad Max más allá de una historia lineal de supervivencia. La película también se puede analizar como una reflexión sobre la identidad. Max no pertenece a ningún lugar, no tiene una comunidad estable y no busca establecer raíces. Su identidad está definida por el movimiento constante. Esto lo convierte en un personaje casi arquetípico dentro del género de ciencia ficción postapocalíptica. Otro aspecto interesante es la ambigüedad moral constante. No hay personajes completamente buenos o completamente malos. Incluso los antagonistas tienen motivaciones comprensibles dentro del contexto de su mundo. Esto hace que la película sea más compleja de lo que parece a nivel superficial. La estética visual también merece atención adicional. El uso del polvo, el metal, la luz natural del desierto y los colores cálidos crea una identidad visual muy fuerte. Esta estética no solo es decorativa, sino que ayuda a transmitir la sensación de un mundo agotado y reconstruido con materiales limitados. En términos de legado, la película ha influido en muchas obras posteriores del género postapocalíptico. Su combinación de mundos construidos físicamente, personajes simbólicos y narrativas fragmentadas ha servido como referencia para otros cineastas que buscan representar futuros distópicos. Estas controversias no se limitan a un solo aspecto,
sino que abarcan decisiones creativas, conflictos detrás de cámaras, cambios de tono respecto a las películas anteriores y reacciones encontradas tanto de la crítica como del público. Todo esto convirtió a la película en una de las entregas más discutidas de la saga. Una de las primeras controversias está relacionada con el cambio de tono respecto a las dos primeras películas de la franquicia. Las entregas anteriores eran conocidas por su violencia cruda, su estética sucia y su enfoque casi nihilista sobre la supervivencia. Sin embargo, esta tercera parte introduce una segunda mitad con elementos más simbólicos y casi infantiles, centrados en una comunidad de niños que viven en un oasis. Este cambio fue recibido con sorpresa y, en muchos casos, con rechazo por parte de los fans que esperaban una continuación más intensa y oscura. Para algunos espectadores, esta mezcla de tonos rompía la coherencia de la saga. Otro punto de debate fue la representación de la violencia en el Thunderdome. Aunque la arena, dos hombres entran, uno sale, se convirtió en un elemento icónico, algunos críticos cuestionaron la forma en que la película estiliza la violencia como espectáculo. El combate dentro de la cúpula, aunque visualmente impresionante, plantea una reflexión incómoda sobre cómo la sociedad convierte la violencia en entretenimiento. Esta idea generó discusiones sobre si la película estaba criticando ese fenómeno o, en cierto modo, participando en él. También hubo controversia en torno al personaje de Max, interpretado por Mel Gibson. Algunos críticos consideraron que en esta entrega, el personaje pierde parte de su dureza y coherencia psicológica en comparación con las películas anteriores. Mientras que en entregas previas, Max era un superviviente más directo y brutal, aquí se le presenta en ocasiones como una figura más simbólica o incluso mítica. Esta transformación no fue bien recibida por todos, ya que algunos la interpretaron como una dilución del personaje original. Otra controversia importante estuvo relacionada con el personaje de Auntie Entity, interpretado por Tina Turner. Aunque su actuación fue ampliamente elogiada, también hubo debate sobre la forma en que se construye su personaje. Algunos críticos señalaron que su representación mezcla poder, glamour y autoritarismo de una manera que puede resultar exagerada o estilizada en exceso. Sin embargo, otros defendieron que este estilo era coherente con el tono casi teatral de Bartertown. Durante la producción de la película, también hubo desafíos y tensiones creativas. El director, George Miller, buscaba expandir el universo de Mad Max hacia un enfoque más amplio y simbólico, mientras que otros miembros del equipo creativo, incluido el guionista Terry Hayes, intentaban mantener una estructura narrativa más tradicional. Esta diferencia de visiones generó ajustes constantes en el guión y en el tono final de la película, lo que contribuyó a su estructura dividida en dos mitades muy distintas. Otro punto de controversia fue la representación de los niños en la segunda mitad de la película. Algunos espectadores y críticos consideraron que su historia introduce un tono demasiado ligero o fantasioso, en contraste con la brutalidad del mundo de Bartertown. La idea de niños viviendo en una sociedad aislada, interpretando el mundo anterior a través de mitos y fragmentos de información, fue vista por algunos como un cambio demasiado brusco en comparación con la primera parte de la película. Este contraste generó debates sobre si la película estaba equilibrada o fragmentada. También se discutió la forma en que la película maneja la estructura narrativa. La división entre Bartertown y el oasis de los niños fue vista por algunos como innovadora, pero por otros como problemática. Algunos críticos argumentaron que parecen dos películas diferentes unidas en una sola, lo que puede afectar el ritmo y la coherencia general. Esta estructura inusual fue uno de los elementos más debatidos en la recepción crítica. Otro aspecto controvertido fue el nivel de comercialización y estilización de la película en comparación con sus predecesoras. Mientras que las primeras películas tenían un enfoque más crudo y de bajo presupuesto, esta entrega presenta un diseño de producción mucho más elaborado, con escenarios más grandes y una estética más pulida. Algunos fans consideraron que este cambio alejaba a la saga de su esencia original. El personaje de Jedediah, interpretado por Bruce Spence, también generó opiniones divididas. Su tono más cómico y ligero contrasta con la seriedad del mundo postapocalíptico. Algunos espectadores apreciaron este alivio cómico, mientras que otros lo consideraron fuera de lugar dentro de un universo tan duro y violento.